En primer lugar, dar la bienvenida a todas las personas que se han conectado con nosotros esta tarde en el Congreso y sobre todo a los ponentes y un agradecimiento especial por dedicarnos este tiempo. Sin más dilación, voy a presentar esta mesa redonda que creo que es la única que tenemos en esta sesión. Y la primera ponencia la va a impartir el profesor Carlos Villagrán Alcaide, profesor titular de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Barcelona, con una ponencia titulada La Ley Orgánica 8/2021, la protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia. Un título muy sugerente, una oportunidad para la abogacía. Cuando quieras, Carlos, puedes empezar. Un saludo muy cordial. Muchísimas gracias, Josefina. Encantado de poderme encontrar de nuevo contigo. Bueno, solo recordar que soy de la Universidad de Barcelona, no de la Autónoma de Barcelona, que muchas veces tenemos esa confusión. Y además me ha gustado mucho también encontrarme al menos virtualmente con el profesor Rafael Verdera, con el que coincidí en las aulas en los años 90, cuando yo empezaba en la universidad y él todavía estaba en la Universidad de Barcelona. Quiero agradecer sin duda a los organizadores de este 10º Congreso Internacional de Derecho de Familia, al profesor de Verda, al profesor Chaparro, por haberme invitado y haberme permitido hacer unas reflexiones que acortaré al máximo sobre esa incidencia de la Ley Orgánica 8/2021 sobre protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia y las oportunidades que presenta para la abogacía. Esta ley, sin duda, viene motivada por las observaciones que se hicieron por el Comité de los Derechos del Niño. Siempre tenemos que plantear el peso de la Convención sobre los Derechos del Niño, después de más de 32 años de vigencia en este contexto, y ver cómo ese control de convencionalidad es tan importante a través del Comité, que ya pedía al Estado español que actualizase su normativa sobre prevención a la violencia, viendo los datos tan alarmantes que nos rodean. Es por tanto una ley con un alto valor pedagógico, ya lleva 6 meses de vigencia y que pretende evitar la revictimización, evitar la victimización secundaria que muchas veces se produce en el ámbito judicial. Renovando 2 principios importantes, el principio del interés superior al que nos referiremos, pero también y especialmente el derecho de todos los niños, niñas y adolescentes a ser oídos, a ser debidamente escuchados, previa información, es decir, que realmente su participación sea efectiva como titulares de sus derechos en virtud del artículo 12 de la Convención. Esta ley presenta, como ya lo hizo la Convención, un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad en el que también plantearemos que vamos internacionalmente a lo que se viene a denominar la justicia amigable, en la Agenda 2030 de la Justicia o en la aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente del objetivo número 16. También se plantea en esta ley la especialización, y ahí es donde vamos a incidir especialmente en estas palabras, viendo cómo la especialización inicial y también continuada de la abogacía es fundamental en este ámbito, ya que se trata de un ámbito interdisciplinar, aunque con mucho peso de la abogacía, en el que la prevención de la violencia, basada sin duda en la promoción del ejercicio responsable de los derechos por sus titulares, pero desde la infancia, desde la adolescencia, es fundamental. En el servicio público de justicia no solo están los tribunales y los juzgados, cada vez son más importantes los métodos adecuados de solución de conflictos. Y ahí también tiene un papel protagonista en cuanto a la participación de niños, niñas y adolescentes, donde destaca no solo la mediación, la justicia restaurativa o la coordinación de parentalidad, sino todo el conjunto de métodos o medios de eficacia procesal. Sobre todo se está basando esta ley en una relación directa con la educación, pero con la educación en valores. Tiene mucho que ver también con la mediación, con esa educación en lo que sería la comunicación positiva y asertiva, y también en habilidades sociales que permitan gestionar de manera autónoma y muchas veces de manera extrajudicial los conflictos personales y familiares que se pueden suscitar en el día a día.
Por eso aquí es muy necesaria la identificación de buenas prácticas sobre el acceso a la tutela judicial efectiva, evitar que se mantenga lo que ya se puso de manifiesto en las reglas de Brasilia, de que la infancia y la adolescencia están en esos colectivos vulnerables, o mejor dicho, vulnerados en cuanto a ese derecho al proceso debido. En cuanto a evitar esa victimización, se plantea la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a través de la regulación de la prueba preconstituida de víctimas o testigos menores de 14 años especialmente, o que tengan alguna discapacidad con necesidades especiales, en la fase de instrucción. Es decir, se trata de una sola declaración y solo será de manera excepcional otra declaración cuando sea preciso, para evitar que se produzca esa victimización en el propio proceso. Antes justo pasaba lo contrario. De hecho, en todo el ámbito de todo el fenómeno de los abusos sexuales, especialmente, o de la violencia sexual, se plantea un sistema de intervención integral con mucha implicación del modelo Barnahus, un modelo islandés que ya se aplica totalmente en Andorra, por ejemplo, y que está en fase de experimentación, podríamos decir, en toda Cataluña. Esta ley, la ley orgánica 8/2021, tiene un claro sesgo feminista, o tiene ciertas secuelas de la ley orgánica 1/2004 de protección o de protección a las mujeres frente a la violencia, y también en esa atención integral del fenómeno poliédrico que es la violencia, como por ejemplo la relevancia de la violencia vicaria, que también se ha planteado no solo en esta ley, mediante la reforma del artículo o la introducción del artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que determina la suspensión del régimen de comunicación, relaciones y estancias, e incluso la posible privación de la potestad parental en la resolución penal en los casos de violencia de género y de violencia vicaria. También aquí el decreto ley catalán 26/2021, de 30 de noviembre, ha modificado el artículo 233 del Código Civil de Cataluña en este mismo sentido, y es de reciente incorporación a nuestro derecho autonómico. Se plantea también en esta ley la corresponsabilidad interinstitucional. Pensemos que hay distintas autonomías, pero también distintos organismos dedicados a la prevención de la violencia sobre la infancia y la adolescencia. Interprofesional, porque también aquí tenemos que plantear, aunque tenemos el papel central de la abogacía, la intervención de otros agentes sociales. Y también interdisciplinar, porque ya veremos que esta ley va mucho más allá de lo jurídico a la hora de incluso fomentar la denuncia, a la que se le cambia el nombre por comunicación obligatoria que tiene cualquier ciudadano o ciudadana, de poner en conocimiento de las autoridades cualquier sospecha de violencia a la infancia y a la adolescencia. Eso nos plantea una clara especialización judicial que se ha fomentado y se está fomentando actualmente por la Plataforma de Derecho y Familia en toda España, para que haya juzgados especializados en todas las demarcaciones judiciales en familia, infancia y capacidad, con una clara conexión con el Ministerio Fiscal, al que se le dota también de mayores competencias o facultades en esta ley, y con la instauración de lo que se llaman los coordinadores o la coordinación de bienestar y protección en todos los centros donde haya personas menores de edad, centros escolares, centros deportivos y otros en los que podamos encontrarnos niños, niñas y adolescentes, a los que hay que prestar especial atención en su derecho a crecer en entornos libres de violencia. Aquí la abogacía es importantísima en cuanto a su función, porque ya tenemos que salir de aquella tradición de los turnos de menores, ¿no?, o de los juzgados de menores, que se enfocaban únicamente en la justicia juvenil, en la responsabilidad penal de 14 a 18 años de jóvenes en conflicto con la ley penal, e irnos ya directamente al ámbito de la protección con nuevos modelos, como puede ser la abogacía de la niñez en Argentina, que aquí podríamos plantear, como algunos colegios
profesionales de la abogacía ya se están planteando, como defensa letrada de niños, niñas, adolescentes o abogacía asesora, para que realmente con vinculaciones con el Ministerio Fiscal, con las direcciones generales autonómicas dedicadas a la protección de la infancia y la adolescencia, puedan no solo informar a sus protagonistas, a sus titulares, de cómo pueden vehicular de una manera correcta en justicia la exigibilidad de sus derechos, sino también advertir y prevenir de la posible incidencia de violencia sobre la infancia y la adolescencia. Hacen falta recursos materiales, sin duda, sobre todo para la Fiscalía, y también humanos, pero hay que tener en cuenta la gran sensibilidad que hay en este tema. En el máster en Derecho de Familia e Infancia, que dirijo en la Universidad de Barcelona desde el año 97, se constata ese interés que hace que tengamos las plazas cubiertas mucho antes de empezar en septiembre, o en el movimiento mundial de los congresos mundiales por los derechos de la infancia y la adolescencia, a los que también les invito a participar, que será del 16 al 18 de noviembre en la provincia de Córdoba, Argentina, porque uno de los ejes va a ser precisamente el de convivencia saludable frente o sin violencia. El tema de la violencia desde el año 2003 se ha suscitado en todos los congresos mundiales. Y es algo muy importante a tener en cuenta, porque son los propios niños, niñas y adolescentes que participan en estos congresos, con universitarios, entidades, asociaciones, organismos, quienes redactan las declaraciones finales, y el único tema que siempre se ha repetido, el único, ha sido el de la lucha frente a la violencia. Estamos en un momento de miedos resucitados sobre la salud pública. La pandemia nos ha dejado mella sobre todo en la salud mental. Los índices de suicidios e ideación suicida en la infancia y la adolescencia son altísimos, de adicciones, de trastornos, y también en la seguridad, ¿no? En la seguridad no solo por las catástrofes naturales como la que hemos tenido con el volcán de La Palma, sino con los conflictos bélicos como el que actualmente sacude el mundo y que llevan a movimientos migratorios y nuevos fenómenos de pobreza y de esclavitud contemporánea, sobre todo de vulneración, como decía, más que de vulnerabilidad de derechos a los que hay que prestar especial atención. El desafío que nos plantea esta ley es el trabajo en red, el trabajo coral, el trabajo en equipo y la reinstauración del respeto entre los colectivos y entre las profesiones que intervienen en la infancia necesitada de protección. Hemos dicho que es un tema transversal y enfocado a la prevención, que significa atender a las causas por las que se suscita, por las que se mantiene durante tantos años la violencia como una lacra en los derechos de la infancia y la adolescencia. Causas que son mentales, que son emocionales, pero la familia o la escuela o incluso los servicios sociales no pueden, están desbordados y no pueden, se encuentran muy solos, necesitan apoyos legales y también metajurídicos, con protocolos, con pautas de derivación que realmente sean efectivos. Es aquí donde la abogacía tiene un papel muy importante. Tenemos que dejar muy claro que la violencia no es un asunto privado, que la violencia precisa una intervención holística o sistémica, si se quiere, es decir, integral, como la ley pretende, sobre la persona, pero también sobre su entorno, sobre la familia, sobre la comunidad, para que de verdad se rompa el círculo de la violencia. Es decir, que la víctima se acabe convirtiendo en victimaria, como muchas veces ocurre. Aquí la intervención de la abogacía parte de la ruptura de su círculo de confort profesional, de nuestros códigos a los que estamos acostumbrados, y aprender a tratar con niños, niñas y adolescentes. Igual que también lo tenemos que hacer con las personas con discapacidad. Es decir, saber escucharles con la mirada, practicar la escucha activa de verdad, es decir, atenderles y entenderles, aunque no estemos de acuerdo, pero tenemos que tener muy presente incluso el lenguaje no verbal. En ámbitos en lo que me ocupa esta breve ponencia, tenemos que tener muy presente la inocencia de la infancia, ¿no? Un bebé no es violento. La formación de la conciencia se ve influida por el adultismo, si se quiere, por el adultocentrismo, incentivado sobre todo por la digitalización generacional, que crea una disociación entre niños que quieren ser adultos
por imitación, pero que están mentalmente en desarrollo, y es ahí donde comienzan las conductas violentas en sentido amplio. También podemos hablar aquí de situaciones de discriminación, de acoso, de exclusión, y ahí es donde tenemos que saber parar, donde tenemos que saber pararles, poner esos límites, como ocurre con la violencia filioparental, que muchas veces se produce por falta de límites o por falta de atención a un tratamiento precoz en términos de salud mental. En la Agenda 2030, que comentaba internacionalmente, ya que este es un congreso internacional, se plantean actualmente 3 líneas de actuación muy marcadas, que son esa justicia amigable, esa justicia que evite la revictimización. En segundo lugar, el fomento del derecho a ser oídos, a ser escuchados, previamente informados, es decir, a participar directamente. No basta con la nulidad de sentencias donde nos ha llevado a cabo la audiencia de niños, niñas y adolescentes a partir de los 12 años, que es obligatoria, sino fomentar que incluso antes de esa edad, si tienen suficiente madurez, puedan expresar su opinión y sentirse escuchados. Y en tercer lugar, la justicia terapéutica o las prácticas restaurativas, en definitiva, los métodos adecuados de solución de conflictos a los que también hemos hecho referencia. Son los derechos de la infancia como derecho de la persona, aunque es verdad que conectados con el derecho de familia muy directamente, pero también entendidos como una disciplina autónoma, los que suponen una reconsideración de la capacidad jurídica, esa otra reforma de la Ley 8/2021, y también de la autonomía privada en un contexto actual, que significa autorresponsabilidad sobre las decisiones y sobre las acciones. El derecho al debido proceso no es solo jurídico, va mucho más allá. Podemos decir que es también psicosocial, por lo que debe conectarse el servicio público de la justicia, los juzgados, con los servicios sociales, con el ámbito educativo, con el tercer sector. Y este sistema es el que precisa una formación y una especialización letrada y profesional permanente. Tenemos que conseguir que los niños, niñas y adolescentes confíen en la justicia, sepan y comprendan las vías positivas de exigibilidad de sus derechos para evitar la violencia. Convivir significa respetar, asumir la diversidad con asertividad, y la educación es lo que nos hace libres y donde debemos trabajar por los derechos de la infancia, pero con los niños, niñas y adolescentes, con especial atención a la primera infancia y a la adolescencia, que son procesos o momentos de cambio, de transición, de madurez cerebral progresiva y que son determinantes. Aquí nos toca atender al caso por caso y comprobar las situaciones de violencia actual o potencial, como ocurre con la violencia inversa o la violencia filioparental que decíamos. Detectar también las violencias invisibles, aquellos maltratos emocionales con afectación crónica. Situaciones de riesgo y de desamparo. En los sistemas de protección, tener claros los indicadores que ya se apuntan en la legislación de 2015, en la Ley 8/2015 de 22 de julio y en la Ley 26/2015 de 28 de julio, que modificaron el sistema de protección y que nos plantean algunos parámetros conectados con el derecho a vivir en familia siempre que sea una familia idónea, es decir, que no haya peligros, teniendo en cuenta la triple dimensión del interés superior. Recordemos que no solo es un principio general definido en esa legislación, sino además un derecho subjetivo y una norma de procedimiento fácil de comprender en lo individual, pero difícil de definir en lo abstracto, como no solo se ha comprobado en esa ley, sino por la atención que debemos prestar a la jurisprudencia basada en la práctica para reducir la discrecionalidad y la inseguridad de opiniones subjetivas y parciales, opiniones muchas veces adultocéntricas. El camino que nos queda es avanzar hacia la recuperación, hacia la integración familiar y social, incidiendo sobre todo en la prevención. Y aquí la abogacía, junto con los servicios sociales, integrada incluso en los servicios sociales, integrada la abogacía en los equipos de atención a la infancia y a la adolescencia, es fundamental. Hay muchos aspectos destacables y novedosos de esta ley, además de esa prueba preconstituida, que son de interés, como la modificación que ha supuesto para el Código Penal en España, donde además de incluir entre los delitos de odio el edadismo
o la porafobia, el odio a la pobreza visceral, extiende el inicio del plazo de prescripción de los delitos sexuales contra personas menores de edad, no a partir de los 18 años del autor, sino a la edad de los 35 años de la víctima, en vez de su mayoría de edad, para evitar la impunidad al comprobar y a comprobarse. De hecho, esta ha sido la llamada ley Rhodes, ¿no? Porque fue fomentada por el hispano-británico pianista que fue abusado en su infancia y que no pudo perseguirse al autor de los abusos porque había fallecido, y se comprueba la lenta asimilación psicológica de la decisión de las víctimas para poderlo denunciar, muchas veces superados los 40 años. También se modifica la Ley General Penitenciaria en España mediante la instauración de programas específicos para quienes sigan una condena por este tipo de delitos a fin de evitar la reincidencia, endureciéndose las condiciones para la concesión de permisos y la libertad condicional, aunque se haya cuestionado en su momento por el Grupo de Estudios de Política Criminal, un grupo de penalistas, de unos 200 penalistas, porque cuestionaban sus pretendidos efectos preventivos o disuasorios. Se ha reforzado también el Registro Central de Delincuentes Sexuales, ahora también llamado de trata de seres humanos, como obstáculo para desarrollar actividades que supongan un contacto habitual con personas menores de edad. Y se conecta con el Registro Unificado de Maltrato Infantil, que ya funcionaba hacía muchos años en Cataluña y que realmente ofrece resultados importantes en ese ámbito de prevención. Es importante también plantear que se niega legalmente el llamado síndrome de alienación parental, el SAP, por su falta de aval científico. Se prevé la privación de potestad parental cuando en el proceso de separación o divorcio se revele una causa para ello, dando mayor atención también a la posible sustracción internacional de hijos o hijas por un progenitor, o ante el desacuerdo sobre cambios de domicilio, y teniendo en cuenta que la familia, como hecho heterogéneo, diverso, debe ser en todo caso, igual que la escuela, un marco de seguridad y de respeto a los derechos de la infancia y la adolescencia. Como les digo, aquí es importantísimo la formación y especialización, no solo del personal de la Administración de Justicia, sino también, incluso por mandato legal, a través de los colegios de la abogacía, de todas las personas que integren los miembros de estas corporaciones con programas de formación continuada sobre esta materia. La comunicación o denuncia, si se quiere, es obligatoria por parte de la ciudadanía ante cualquier indicio de violencia infanto-juvenil, y muy importante es que se refuerza la legitimación activa y se instaura el derecho a la asistencia jurídica gratuita de toda persona menor de edad que sea víctima de violencia. Es muy importante ese papel que hemos dicho de la coordinación de los centros educativos, coordinación de bienestar y protección, del Ministerio Fiscal, de la Fiscalía, del Ministerio Público en otros países. Y en su caso, la intervención y denuncia de situaciones delictivas de violencia mediante la creación de unidades especializadas de los cuerpos policiales para su investigación y actuación, como ya se hizo en su día con la violencia de género. Se dota de la condición de agente de autoridad al personal funcionario de los servicios sociales, pudiendo recabar la colaboración policial, sanitaria o de cualquier servicio público que sea necesario para intervenir, a lo que sí hay que prestar mucha atención, sin duda, han puesto de manifiesto muchos juristas, para evitar posibles situaciones de indefensión de las familias o de los propios niños, niñas o adolescentes frente a la administración. Acabo ya. Ciertamente esta ley pretende garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia, a su integridad frente a cualquier forma de violencia en su enfoque multidimensional, con atención especial a los ámbitos de Internet, de las redes sociales, a las situaciones de acoso entre iguales, constatadas sus graves repercusiones sobre la vida, la salud y el libre desarrollo psicológico y emocional, y ante el alarmante aumento actual de los índices de autolisis, de autolesiones, de ideación suicida en la adolescencia, que el Colegio Oficial de Médicos de Madrid ha determinado que tras la pandemia han subido un 250% las tasas de suicidio en la adolescencia. Actualmente es la primera causa de fallecimiento, por encima de los accidentes de tráfico, de la adolescencia en nuestro país.
creo que deberíamos desde el derecho, pero también desde las profesiones que tienen que intervenir, poner especial atención a ese derecho de información y asesoramiento, a ser escuchados y escuchadas debidamente por parte de los niños, niñas y adolescentes, y poderles dar esa defensa cualificada, esa protección efectiva e incluso la prevención y evitación de violencia presidida por el respeto a sus derechos y la consideración de su interés superior. Quiero agradecer de nuevo esta oportunidad, poder explicar aquí los retos que se presentan para la abogacía, que como ven van más allá de la sensibilización, se dirigen a la acción, hacia la especialización. Aquí tenemos mucho por compartir desde las universidades, también vamos llamadas a intervenir y que se consiga que la protección efectiva de los derechos de la infancia, de la adolescencia, como también de las personas con discapacidad, sea la realidad que la ley pretende. Muchísimas gracias.